This este, conference will now be recorded. modelos de lenguaje como el caso de Jan. Y vamos a hablar un poquito de DevNet, que es lo que les mencionaba como importante, la parte de GitHub, que quizás muchos de ustedes también han trabajado, conceptos básicos de lo que es un script y lo que es Python, para luego ya entrar con los demos. Entonces, bueno, la línea de comando, digamos, una de las ventajas para nosotros es que la salida nos permiten administrar equipos. Cada fabricante, y ahí sí quizás pueden comenzar un poco la desventaja, incluso dentro de los mismos fabricantes, sabemos que hay sintaxis que varían entre una versión y otra. De hecho, los que configuraron su interfaz iOS o usando iOS software, cuando pasa Cisco a usar iOS XR, iOS XC, ya se ve que hay cierta diferencia. Incluso los que han trabajado con Firewall, con ASA, también saben que migrar a veces de una versión cuando ya Cisco hace un cambio no es tan sencillo. Y eso que es la misma línea de comando. Y eso que estamos hablando del mismo fabricante. Entonces, por allí ya hay como que sus limitaciones. ¿Cuál es digamos, la fortaleza? Aquí tengo una tablita sencilla comparativa para hablar por encima. Una de las ventajas es que está bien documentado. Si muchos fabricantes tienen, en el caso de Cisco particularmente, es súper bien documentado toda la sintaxis de los comandos. Es bastante, digamos, bastante robusto lo que se puede hacer, pero ¿cuál es una de las dificultades que tienen las líneas de comando? Que son difíciles de escalar. ¿Qué sabemos los que hemos administrado redes? Que si tú tienes 10, 20 dispositivos, tú tienes que configurarlo de manera manual cada uno. Yo me acuerdo cuando luego Cisco saca el tema de stacking de switches, ya tenías una ventaja porque tú podías apilar, por ejemplo, 9 equipos y se viese como un equipo lógicamente. Entonces, si ibas a hacer cambios, no tenías que conectarte en los 9 switches, podías conectarte en uno. Pero si tú tenías 20 routers, tenías que conectarte a cada uno de los routers, hacer la configuración, y eso lo hace bastante difícil. Obviamente no es intuitivo, no es sencillo las configuraciones, porque no nos abstraen de esa complejidad que sí es algo que se logra con la automatización. Parte de lo que nos trae como beneficio la automatización es abstraer de cierta complejidad que tiene el configurar o usar la línea de comando. Obviamente, uno como administrador, tú podías ejecutar un comando a la vez. De repente podrías agarrar un archivo de texto y lo pegabas y bueno, ahí podías ejecutar varios comandos, pero no lo podías hacer en más de un dispositivo, hasta que empezó todo este tema de que uno pudiese usar herramientas tipo Ansible, que de repente tú podías configurar varios dispositivos a la vez o usar script en Python, que de repente te permitía ahora sí poder interactuar con más equipos a la vez. Entonces tiene una ventaja, es sencillo, hemos estado acostumbrados, está bien documentado, estamos acostumbrados a usarlo por mucho tiempo, pero luego viene la dificultad a nivel operativa, que tú lo estás viendo o uno lo empieza a ver cuando tiene muchos dispositivos. Ya cuando te toca, somos 2, 3 administradores, son 200, 300 equipos, ahí es donde se comienza a ver que no es escalable. Y a eso es lo que se refiere ese tema de la dificultad para escalar. Ahí es donde entra ese tema de qué son las API, o sea, qué ventaja nos da, por qué todo ahora Cisco está hablando, y no solo Cisco, aquí hay que ser, digamos, claro. Juniper también tiene sus API, Fortinet tiene sus API, o sea, todos los vendors están de alguna manera apuntando hacia allá. Los que han trabajado con temas de nube, bien sea con Azure, bien sea con Amazon Web Services, lo saben muy bien que ellos arrancan de la mano de trabajar con API, Google Cloud, o sea, esas son, digamos, soluciones que arrancaron a resolver problemas muy, muy importantes, pero que arrancan mucho con estas API. Tú tienes tu dashboard para hacerlo gráfico, pero entonces la primera API que te daba Amazon es que lo podías trabajar a nivel de línea de comando. Lo podías trabajar con SDK o lo podías trabajar con RESTful API.
¿Por qué razón? Porque es la manera de tú poder interactuar sin tener que loguearte al dashboard y poder hacer tareas en cualquier momento. No tenías que tener un administrador allí, por ejemplo, para pagar una máquina virtual, para poder encenderla, eso lo podías manejar a través de API si tenías que hacer pruebas. O yo, bueno, necesito, por ejemplo, ejecutar snapshot en 50 máquinas, en vez de yo ir al dashboard, buscar, seleccionar cuáles son las 50 máquinas, yo puedo crear un script en Python que me haga ese trabajo. Incluso ya han avanzado tanto los proveedores de nube que hay algunos que ya tienen esa parte de snapshot, se maneja hasta automatizada ya de manera nativa por el proveedor de nube pública. Dentro de esta parte que vamos a ver, un poquito qué son las APIs, como para entenderlo en términos bien sencillos, vamos a ver también una introducción a Postman, una herramienta muy útil cuando uno quiere comenzar a probar esto de las APIs y cómo hago, qué es lo siguiente que sigue, cómo yo puedo probarla. De hecho, vamos allí a ver un poco de una de las cosas que mencionó José, que es la parte de Meraki, y ahí les hablo un poquito de Meraki en la medida que vayamos haciendo pruebas. Vamos a ver las API de Meraki, vamos a usar Postman para que ustedes vean cómo ustedes mismos pueden, saliendo ya de aquí el día de mañana, el lunes, la semana que viene, ponerse a probar ustedes sus API. Incluso les voy a mostrar en el caso de DevNet cómo Cisco está apoyando tanto este tema que le da acceso a sandboxes que son equipos que están en producción, o sea, equipos reales, donde tú tienes un acceso para poder hacer pruebas e interactuar con las API. Hay laboratorios y todo definido que ustedes lo pueden utilizar para practicar e ir comenzando con esto. Y vamos a ver algunos de los data formats principales, como es el caso de XML, JSON y YAML, que vamos a ver que son muy útiles. YAML, por ejemplo, se usa en Ansible. Para los que han trabajado con Ansible ya lo saben. Entonces, ¿qué es una API? Una API no es más que una manera en que una aplicación pueda hablar con otra, ¿sí? Y es una, digamos, algo que generó mucho valor, porque, por ejemplo, yo puedo tener una API como la de Google Maps que me trae y yo no tengo que desarrollar. De repente, yo quiero agregar dentro de mi website o dentro de mi aplicación que me traiga y me muestre un sitio, cuál es la ubicación, las coordenadas y todo. Yo no tengo que desarrollar eso. Simplemente interactúo con las API de Google. Sí, interactúo con las API de Google Maps y lo que hace es que mi aplicación se habla con, digamos, en este caso, la aplicación Google Maps. Entonces, en manera sencilla, entender una API es una manera en que una computadora puede conversar con otra. Ahí se menciona que son consumidas por los programadores y es precisamente por eso. Tú puedes generar tus API o puedes consumirlas, porque tú también en tu aplicación puedes poner API, o sea, como una especie de web services que otras personas interactúen, que otras aplicaciones interactúen con tu aplicación. Y una de las cosas importantes que te da data estructurada. Data estructurada, ya vamos a ver ahorita cuando veamos los formatos de datos, está ya bien definida, la computadora lo entiende fácilmente, no como el caso de datos que son fáciles de entender para nosotros como humanos, como es la línea de comando. Uno ejecuta un comando show IP interface brief, por ejemplo, en el caso de un dispositivo Cisco, él te trae una salida que como humano es fácil de entender, pero si ustedes esa salida la agarran y la pasan a por ejemplo, un script y lo traen en su aplicación, eso no lo entiende porque está estructurada, no lo va a entender la aplicación. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Parsing. Pero cuando ustedes tratan de hacer parsing, que es manipular eso, es engorroso. Y eso es lo que nos trae las API, que las data que viene, por lo general es data estructurada y viene en un formato, por ejemplo, JSON, que en el caso de REST API, por lo general es JSON lo que trae esa respuesta. ¿Qué usa RESTful API? Cuando ya hablamos de REST API, normalmente es como, para ser fácil nosotros entender, gente de networking, es trabajar con HTTP. Y los métodos que se usan en HTTP, que para nosotros pueden ser conocidos, por ejemplo, cuando yo accedo a una página web, yo sé que mi cliente, mi browser, lo que hace es un GET al servidor web y el servidor responde, por lo general, con un post, o sea, con el resultado. O cuando yo lleno, por ejemplo, un formulario o hago un submit, ahí lo que estoy haciendo es un post. Que aquí está
bastante sencillo para entender un poco con algo que esta terminología puede ser común para administradores de base de datos, este CRUD, y lo que podemos tener de analogía es un get es equivalente a un read, un post a un create, un put a un update y un delete, obviamente a un delete, o sea, borrar un recurso. Esta parte es que normalmente cuando hay una solicitud, o sea, de un endpoint API, yo tengo un cliente que va y le consulta a un servidor, puede ser a través de un GET y recibe un post, o sea, recibe una respuesta. Yo siempre voy a hacer una solicitud y voy a recibir una respuesta para esa solicitud. Que es importante cuando uno está arrancando con este tema de REST API, conocer un poquito de cómo funciona HTTP. ¿Sí? Porque es lo que vamos a estar nosotros normalmente trabajando en nuestra aplicación o en nuestro script. Vamos a estar trabajando con métodos de HTTP. Una cosa importante es reforzar que la data se define, es una data estructurada y ofrece una manera, digamos, consistente de trabajar las API con diferentes vendedores. O sea, cada vendedor o cada fabricante, digamos, debe dar, bueno, si tú quieres interactuar con este dispositivo, estas son las APIs que tú tienes para interactuar. Entonces, para alguien que sea desarrollador, se abstrae de que es una VLAN. Yo lo que sé es que si yo ejecuto este endpoint, este URL, me autentico de alguna manera a través de un token o colocando usuario y password, que es lo que se conoce como Basic Authentication, yo sé que si yo ejecuto esto, ahí me dice, de acuerdo a la documentación del API, si está bien documentada, me dice que eso va a crear una VLAN. Entonces, eso digamos que es una de las cosas importantes de la parte de REST API. Postman es una aplicación que nuevamente le sirve para hacer pruebas de API. No es que aquí nosotros vamos a hacer script con Postman. Lo que vamos a poder es hacer pruebas con API. Y la vamos a ver en un ratico, que de verdad es muy, muy útil y muy sencilla de utilizar. Yo de hecho les recomendaría a los que no lo tienen instalado, o sea, instalarse su Postman. Ahorita vamos a ver en unos minutos la aplicación y poder hacer ahí algunas pruebitas. Déjenme avanzar un poquito más rápido. Formatos de datos. Yo creo que uno de los más comunes, quizás puede ser más conocido, es XML. Lo único XML es quizás más engorroso con el tema de los tags. Es más o menos, aquí está un ejemplito de cómo se ve para representar, por ejemplo, estos 4 usuarios que están acá. Esto es una manera, yo tengo mi usuario, ¿sí? Como mi tag parent, o sea, o principal, y de allí tengo todos los users separados. Fíjense que tengo un tag que abre y un tag que cierra. Esto es relativamente fácil de entender para uno, puede ser engorroso a la hora de configurar y hacer el parsing. Ojo, mucho menos engorroso que hacer parsing de data que no venga estructurada, que venga como un string. Pero si nos damos cuenta, uno puede entender, bueno, sé que aquí hay un usuario, este es el nombre, aquí hay otro usuario, este es el nombre, perfecto. O sea, incluso para uno como humano es fácil de entender, pero para un programa es mucho más sencillo. ¿Qué necesitaríamos? Una aplicación, por ejemplo, en el caso de si es un lenguaje de programación como Python, tiene digamos, tiene su módulo o su librería para hacer parsing de XML. Entonces, este es uno de los formatos de datos. ¿Para qué me sirve? Para yo transmitir datos de un dispositivo a otro usando un lenguaje o un formato que va a entender los dos dispositivos. En el caso de JSON es bastante similar, es JavaScript Object Notation, es más utilizado hoy en día. ¿Por qué razón? Es mucho más sencillo. Si nosotros comparamos esto con los tags, vemos que es mucho más sencillo. En el caso de Amazon Web Services, cuando estaba este tema, cuando arrancaron ellos con el tema de infraestructura as code, ellos tienen, inicialmente arrancó el tema de CloudFormation, era con JSON. Los templates uno lo hacía en JSON. Ya luego sacaron YAML, porque van a ver ahorita que YAML es todavía más sencillo. Obviamente esto es más fácil de entender, ¿sí? Y sigue siendo data estructurada, porque yo ahora a la hora de hacer parsing de un JSON, es mucho más fácil yo conseguir cuál es el usuario o cuál es el mother, bueno, en este caso la madre, y fíjense que se representa como siempre un key value. Esto,
para los que han visto un poquito de Python, esto es equivalente a un diccionario en Python, ¿sí? Es bastante parecido. En el caso de JSON, no se dice un diccionario como tal, es un objeto, pero uno hace como que esa conversión. Por eso es que es fácil cuando tú tienes JSON hacer te toca hacer un parsing, tú puedes trabajarlo en Python de manera bastante sencilla. Entonces, ¿qué característica vemos aquí rápidamente que nos damos cuenta? Está separado por 2 puntos, siempre va en comillas dobles, una coma al final menos, si nos damos cuenta, en el último recurso o el último ítem. El último ítem no lleva ninguna coma. Entonces, esto es nuevamente una manera de representar datos. En el caso de YAML, esto para la gente que es programadores, que les encanta mucho hacer esto, para los que quieren ver qué significa el acrónimo, es YAML Lane Markup Language, exactamente uno de esos acrónimos que se llama que son recursivos. Para los que han programado, que conocen de programación a veces funciones recursivas, es simplemente que él hace como un self-mention, o sea, él se coloca como el mismo. O sea, al final es como una especie de broma que ellos colocan, pero que es un lenguaje mucho más sencillo, ¿sí? de utilizar y que sirve tal cual para poder representar datos, que yo se lo pase a una aplicación a la hora de transmitir y que la otra aplicación entienda qué es lo que yo le estoy diciendo. Aquí está un ejemplo. Esto yo creo que este ejemplito, un ejemplito de YAML de cómo es el archivo, lo vamos a ver mejor cuando estemos viendo un demo ahí que lo voy a hacer rapidito de Ansible. El status code, esto lo podemos ver rápido. Yo creo que muchos conocemos, yo creo que a todos nos ha pasado, usuarios técnicos y no técnicos, un 404 not found cuando tú tratas de acceder a un recurso que no existe en el web server, un 200 OK si ustedes se utilizaran el Developer Tool que trae Google Chrome o que trae Firefox. Uno puede ver que cuando tú haces una petición a una página web, vas a ver que hay un GET y que te da como respuesta un OK. Y eso es que fue exitosa la comunicación. 200.01 que se creó el recurso, un 400, un error, esto es un error de batch request, estos son de clientes, y los 500, que aquí no están todos, los códigos 500 son errores a nivel de server. Entonces, nuevamente vemos que para el caso de REST API, el conocimiento de HTTP es bastante bueno. ¿Qué nos permite los status code? Que yo de repente en mi aplicación diga, mira, si el código es 200, haz esto. Si es 404, haz esto. Muéstrale esto al usuario. Es una manera de poder interactuar allí. ¿Qué vamos a ver ahora? Algo que hoy en día ya lo trae muchos dispositivos, todos los modelos nuevos de switches, por lo menos la serie Catalyst 9000, que tienen iOS XE, ya soportan Netconf, RESTconf, y traen a Jan como el Modeling Language, en el caso del Data Modeling Language, en el caso de los switches Nexus 9000 también. O sea, ya la mayoría de las plataformas te trae soporte a esto. Ojo, y esto es estándar, esto no es de Cisco. Netconf, Juniper tiene también soporte a Netconf con igualito usando Jan como Modeling Language. ¿Qué es Jan? Es un lenguaje para modelar datos, es decir, es como describir de manera organizada qué tiene un dispositivo a nivel de características, atributos, y por qué razón se desarrolla, porque es para que haya, digamos, una manera consistente y estándar de la información que te da. ¿Qué ventaja trae esto? Que ahora, si ustedes usan, por ejemplo, buscan el valor de una interfaz, él te va a decir cómo tú tienes, cómo el fabricante tiene que expresar esa interfaz y los atributos. O sea, digamos, lo que llaman ellos leaf, que es si la interfaz tiene esta velocidad, el speed, cómo lo coloco, cuáles son los valores que tengo, y eso me permite a mí poder interactuar con distintos fabricantes. Si yo uso un módulo de Jan que sea soportado por la IETF, obviamente eso tiene que funcionarme a mí con un equipo Fortinet, con un equipo Cisco, con un equipo Juniper, siempre y cuando siga el estándar. Esto está definido al igual que Netconf en el RFC, ¿sí?
vamos a mostrarle un poquito cómo se suele ver. Aquí está un ejemplo más o menos de cómo se vería, ¿sí? Esto es para entenderlo un poquito sencillo. O sea, es como él va a describir los atributos que tiene un dispositivo. Imagínense que esto es un router, un switch, y aquí le dice cómo debería representar esos datos. Por ejemplo, esto es speed dentro de una interfaz. Yo puedo tener un nombre, ¿sí? Que tiene que ser tipo string. Las velocidades, los valores que tienen es estos que están acá, por ejemplo, para este módulo. Yo como fabricante tendría que utilizar esto que está acá, ¿sí? Si me estoy apegando a ese módulo de YAML. Esa es una de las ventajas que tiene, que permite, si yo uso un protocolo, ¿quién usa YAML como Data Modeling Language? Netconf y RESTconf, que ya los vamos a mencionar. Entonces, si yo tengo un dispositivo, estoy comunicándome con un dispositivo usando, por ejemplo, Netconf o RESTconf y YAML como Data Modeling Language, yo ya sé de qué manera le puedo solicitar el dato a través de Netconf que le pregunte cuál es el valor de una interfaz o si la interfaz está en estado operativo o no. En el caso de Netconf, Netconf vino para los que no sabían, Netconf tiene bastantes años, no es un protocolo nuevo. Una de las razones principales que vino fue como a sustituir a SNMP. Hay gente que le llama como que es el SNMP Next Generation, pero tiene ya rato que se está usando. ¿Por qué razón se habla que vino como a sustituir SNMP? Porque SNMP, para los que no lo sabían o no lo saben, SNMP es muy robusto para hacer monitoreo, ¿sí? Monitoreo de dispositivos, para la parte de poder saber yo cómo está una interfaz, cuánto está consumiendo, pero a la hora de configurar, de administrar un dispositivo es bastante engorroso. Teníamos el tema eh, de las MIPS, que algunas eran propietarias, no eran consistentes entre los distintos fabricantes, incluso entre el mismo fabricante era un problema entre una MIP de un equipo con otro. Eso limitaba bastante a la hora de tú querer usarlo para poder configurar un equipo. Entonces mucha gente terminó ya quedándose con SNMP nada más como, bueno, simplemente es la herramienta de monitoreo. Y de hecho, el nombre dice Simple Network Management Protocol, pero él también tenía la capacidad de poder tú configurar un equipo. Nunca se terminó usando porque era muy complejo. Aquí hay como algunas de las comparaciones. El Data Modeling Language, fíjense que Netconf usa YAML y este usa SMI. En la parte de encoding que usa Netconf usa XML y JSON. Bueno, usa principalmente XML. Transporte, Netconf usa SSH. Y el puerto por default que usa es puerto 830. Entonces, Netconf, ¿qué me permite a mí? Poder configurar un dispositivo. O sea, esto que aparece aquí quizás en esta parte gráfica. Yo puedo tener unos equipos que tienen los módulos de YAML y a través de Netconf yo puedo configurar esos equipos. ¿Sí? También los puedo monitorear, puedo borrar configuración. Ya yo puedo interactuar con ese dispositivo. Y para aclararlo nuevamente, no es un protocolo de Cisco, esto es un estándar y lo van a ver por allí que está soportado por muchos fabricantes. Un ejemplo que permitiría ver esto, a veces cuando los que han trabajado con la solución de Cisco de SDN de Campus, que se llama SDAccess o Software Defined Access, el DNA Center hace esta función y él por detrás lo que hace o por debajo lo que hace es usar Netconf para configurar los equipos, pero abstrae al administrador de tener que actualizar o aplicar una configuración, por ejemplo, a 50 equipos. Eso lo hace ustedes desde el DNA Center. Pero el DNA Center que hace por debajo, él usa Netconf para realizar esa configuración. El caso de RESTconf es similar, usa YAML también. La diferencia es que RESTconf es más fácil porque usa REST API. Entonces ya se parece mucho más a lo que uno va a ver con una API. Y el resultado o la respuesta normalmente que se recibe es un JSON, que también es más sencillo de trabajarlo que un XML, que es con lo que normalmente trabaja Netconf. Cisco DevNet. DevNet
es, digamos, lo que una herramienta, pero para aquellas personas que están aprendiendo este tema de Network Programmability, tiene muchísimos recursos que podemos usar y recursos gratuitos. DevNet tiene, como yo les mencionaba, Sandbox. Ya vamos a ver más o menos cómo es la interfaz y después vamos a ver la página, porque de hecho va a ser así. ¿Cómo acceden a DevNet? Developer.cisco.com. Aquí ustedes pueden crear su cuenta, ojo, y la cuenta es gratuita, y tienen acceso a todos los laboratorios. Tienen acceso a lo que dice aquí, Sandbox. Tienen acceso a los Sandbox que ahorita vamos a ver. Hay más de 70, creo que hasta hace poco tenía más de 70 dispositivos o plataformas disponibles, que en algunas son always on, o sea, que no necesitas ni siquiera reservar. Hay otros que sí puedes reservar, pero ojo, reservar para tú hacer pruebas, configurar, probar las API, y tiene una parte de, bueno, la parte de la comunidad, que pueden compartir información con mucha gente. Tiene una parte de intercambio de código, donde incluso tú puedes tener acceso a código para arrancar, y está bien estructurado la parte de verdad de cómo puede introducirlo a uno este tema de Network Programmability. Para los que vienen del mundo de Cisco y que han tenido la oportunidad de hacer algún curso en el Networking Academy, quizás han leído por allí, ya Cisco hizo el release del DevNet Associate en el Networking Academy. O sea que ya pronto se va a poder liberar y van a poder tener acceso al DevNet Associate, al DBASC, usando a través del Networking Academy. GitHub es una herramienta de colaboración que permite a nivel de desarrolladores y de personas también que quieran poder compartir código. ¿Sí? Está en la nube. Yo puedo, y les voy a mostrar un rato, o sea, yo pudiese bajarme un repositorio, clonarlo y tenerlo local. Si tengo en mi máquina Git, yo puedo clonar un repositorio público que está en GitHub. Por ejemplo, DevNet Cisco tiene muchos ejemplos de scripts en Python, de playbooks en Ansible, que yo pueda clonar e instalarlo localmente en mi máquina para hacer pruebas. Así más o menos se ve. Estos son, digamos, los repositorios. Yo ahorita les voy a mostrar algunos. Y GitHub, ojo, no es lo mismo que Git, por si acaso escuchan allí de Git, pero sí trabajan de la mano. O sea, yo, por ejemplo, tengo en mi máquina instalado Git y me clono un repositorio que está en GitHub. O al revés, yo puedo hacer un push de lo que tengo en mi máquina y subirlo a un repositorio. Y ese repositorio que está en GitHub lo puede acceder mucha gente. GitHub te permite tener repositorios públicos o privados para aquellas empresas que comparten, tienen un grupo de desarrolladores y, oye, mira, yo necesito tener la última versión de este código, que yo sepa dónde lo puedo conseguir para todo mi equipo de desarrollador, y si alguien ejecuta un cambio, que lo pueda actualizar en el repositorio. O yo el día de mañana me conecto, yo quiero ver cómo es la última versión de la aplicación. Ya no es algo que está en una máquina, ¿no? Sino que está centralizado, o sea, está en un repositorio, digamos, centralizado. Entonces GitHub es bastante robusto como plataforma de colaboración. Vamos a ver un poquito aquí de Python para así ya entrar a la parte práctica. Aquí por encima, Python es un lenguaje muy robusto. Si yo les voy a hablar rapidito de mi experiencia. Yo no soy del área de desarrollo, yo de hecho detesto programar, pero yo le tomé bastante cariño a Python porque es muy sencillo de usar. Es el lenguaje perfecto para aquellos que no son programadores. Para los que son programadores le sacan muchísimo más provecho. Una de las cosas buenas y que es robusto en Python es la cantidad de librerías que tiene y de módulos que se pueden reutilizar. Es fácil, lo pueden instalar en Windows, en Mac, en Linux. Estos son los tipos de datos básicos que tiene Python, que es similar a lo que pueden tener otros lenguajes de programación. Un entero, ¿sí? Que es un número entero, un número flotante, para nosotros un número decimal. La parte de booleano, si es verdadero o falso, true o false, que son los valores. Un string, que normalmente lo reconoce cuando tú lo colocas entre comillas, y puede ser comillas dobles o comillas simples. Esos son como que, digamos, los tipos de datos básicos de Python. El tipo de operaciones que puedo hacer
suma, resta, multiplicación, división, módulo, división entero, potencia, o sea, hay las mismas operaciones que uno puede hacer con una calculadora y que normalmente hace de manera, en cualquier lenguaje de programación, aquí también lo podemos utilizar. Las variables, en el caso de Python, a diferencia de otros lenguajes, tú no tienes que decir, bueno, esto es una variable. Él ya reconoce. Tú le pones la variable y el valor que le estás asignando, digamos, a esa variable. ¿Sí? Aquí hay algunas condiciones de con qué, o sea, las restricciones, digamos, que hay. No puede comenzar con número. ¿Sí? No puedes usar una de las palabras reservadas que tenga Python. Por ejemplo, def está reservado porque es el que se usa para arrancar una función, entonces no la puedo utilizar. No puedo utilizar int porque es integer, o no puedo usar false porque ya está reservado. O sea, eso es importante tenerlo allí en cuenta. A nivel de recomendación de cómo uno puede escribir su código en Python, yo les recomiendo que vean este PEP 8, que es una guía ahí del estilo más o menos que llaman que es los pythonianos, o sea, cómo yo coloco mi código, ahí te dicen que coloques la documentación, por ejemplo, en colocándoles comentarios para que sea fácil de entender, que tú al inicio coloque string triple para poder decir un texto largo explicando un poquito qué hace la función. La idea es que las variables que normalmente son minúsculas, las clases en mayúsculas, o sea, ahí digamos que las recomendaciones que dan acá, que es importante porque ayuda a uno poder colocar un código que sea fácil de entender para la otra persona, y eso digamos es uno de los objetivos. Luego está alguno de los input-output que uno más utiliza, que es print e input. Print es imprimir. Tal cual, imprimir, que yo coloque, bueno, print, hello world, y lo coloco entre comillas, y él va a imprimir eso en pantalla. O un input que yo recibo datos del usuario y él lo almacena en esa variable donde yo lo coloque. Entonces, esto es lo que yo tenía para la parte teórica. Creo que me extendí un poquito más de lo pensado, pero bueno, vamos ya con la parte práctica, que quizás se van a divertir un poquito más porque vamos a ver realmente el valor de esto, pues. Vamos a ver, de hecho aquí tengo una maquinita en Ubuntu. Entonces, bueno, allí estamos, simplemente yo coloco Python y ya aquí él me está colocando la consola idle, ¿sí? Con esto pueden interactuar. Aquí se ve, fíjense, aquí sería en el caso de Ubuntu, en el caso de Windows es similar. O sea, en el caso de Windows, tenemos esto que está acá. Si yo le doy, bueno, exit, como ingreso, simplemente le coloco Python, ¿sí? Y él me dice, perfecto, estás en Python, la versión que tienes instalada es la versión 3.8. ¿Qué cosas puedo hacer aquí? Bueno, lo que veíamos, una suma, ¿sí? 2 enteros. Me da otro entero. De hecho, si yo por ejemplo, vamos a colocar una variable, A igual a 7 y B igual a 3, y yo le digo, imprime, ¿quién es A más B? Sí, él me dice, perfecto, el valor es 10. Si yo coloco un string, vamos a poner que sea texto, el string habíamos visto que lo tenemos que colocar entre comillas. Entonces, por ejemplo, hello, world, ¿sí? Pregunto qué tipo de dato es text y me dice es un string. ¿Cómo Python sabe que es un string? Porque esto está dentro de comillas. Y puede ser comillas dobles o comillas sencillas. ¿Sí? Por ejemplo, yo pudiese decir, bueno, voy a poner otro que sea... bueno, vamos a poner, no sé,
RAV4, pero vamos a ponerlo entre comillas sencilla para que veamos que al final él reconoce cualquiera de las dos como string. Si yo pongo qué tipo de variable es carro, él me dice que nuevamente es un string. ¿Qué otra cosa es útil en el caso de Python? Por supuesto, como en cualquier lenguaje de programación, los condicionales, las funciones, los loops. Por ejemplo, aquí rápido, que no lo mencioné, y de verdad que el tema es por tiempo, porque es extenso, pero es súper valioso lo que podemos aprender. Yo puedo hacer un loop tan sencillo como esto. Aquí tengo que dejar un indentation, o sea, que es como un espacio. Por lo general es 4, no es obligado, pero es como la convención que se suele hacer, ¿sí? Aquí yo le estoy diciendo simplemente imprime para i, in range 5 es lo que va a entender, ok, tú quieres que i es iterable, la primera vez arranca en 0 y luego va a ir él sumando un 1. Esto es lo que se conoce como un loop y esto es un for loop, ¿sí? El for loop no es como cuando yo hago un loop con while, que necesita una condición para que se rompa. El for loop tú defines hasta cuánto quieres que él lo utilice. Entonces, esto es en el caso de Python. Vamos a ver un ejemplito aquí vamos a arrancar de repente con, con Postman. Y ahí vemos de una vez Debian. Esto es Postman, para que lo veamos, ¿sí? Aquí yo puedo hacer pruebas de la API, ¿sí? Ok, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, acá, con una de las API de Meraki. Bueno, pero, ¿y cómo consigo yo las API de Meraki? ¿Cómo hago mi prueba? Perfecto, aquí es donde vamos a empezar a unir las cosas. Vamos a conectarnos a developer.cisco.com. Ya yo estoy logueado. Recuérdense que la cuenta es gratuita. Aquí nos venimos a la parte donde dice Sandbox, ¿sí? Aquí dentro de Sandbox le damos comenzar a utilizar Sandbox y acá, fíjense lo que yo les mencionaba, miren la cantidad de laboratorios que tienen disponibles, 77. Y esos son laboratorios, como les digo, los que aparecen Always On es que lo pueden utilizar sin problema, sin reservar, y los que salen Reserve si tienen que reservar. Vamos a poner aquí Meraki. Meraki tiene estos tres, Meraki Small Business, Meraki Enterprise y Meraki Always On. ¿Cuál vamos a usar ahorita? Este Always On. Yo tengo uno de estos en reserva, ahorita igual vamos a ver. ¿Qué les va a decir cuando se vayan ahí? Ojo, esto ustedes lo pudiesen hacer, como les digo, en el momento que quieran. Aquí él les aparece y le muestra, ok, si te quieres conectar al dashboard, tienes un usuario de solo lectura, estas son tus credenciales para acceder al dashboard, y fíjense lo que aparece acá, dice, you can also use this API key for the dashboard API. Y aquí está el API key, ¿sí? O sea que ya yo pudiese agarrar, copio este API key, me vengo a Postman y aquí está. Y lo uso. Ok, pero, ¿y de dónde sale, Pedro, que este es el URL? Bueno, vámonos entonces nuevamente al dashboard, porque ya sabemos que tenemos un acceso por allí. Vámonos a dashboard.meraki.com, ¿sí? Nos logueamos. No, aquí creo que usó la otra cuenta, no esta precisamente, pero no importa porque nos va a servir. Aquí en el dashboard, para los que no saben, Meraki fue adquirido por Cisco hace unos cuantos años. Es una solución de cloud networking muy robusta. Una de las ventajas que tienen, para explicar rápido, para que no sea chocante que nos estás mostrando algo y ni siquiera sabemos qué es Meraki, o de repente muchos saben, para aquellos que no saben, Meraki te permite, tienen su línea de productos, firewall que soportan SD-WAN, switches, wireless, System Manager para la parte de MDM, y tiene cámaras también. Todo lo ves desde una única consola, o sea, desde un único dashboard, que es este que está acá.
Entonces aquí yo tengo las networks es equivalente para ustedes a una sucursal, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden tener sucursal, en el caso de Venezuela, que escuché bastante gente de Venezuela, bueno, una sucursal es Caracas, la otra sucursal es Barquisimeto, la otra Valencia, por poner un ejemplo. O puede ser dentro de la misma ciudad, en el caso, por ejemplo, de acá de Panamá, bueno, esto es Ciudad de Panamá, esto es Chorrera, no sé, esto puede ser San Francisco, como que las distintas sucursales donde yo puedo tener equipamiento. Desde allí, esto es como el cloud controller. O sea, Meraki lo que tiene robusto es que tú los equipos no los configuras localmente, tú los equipos los configuras todo desde la nube. Si yo quisiera configurar algo en el firewall, por ejemplo, yo me vengo acá, configure, address and VLAN, y él me va a decir, bueno, tienes este firewall, estas son las VLAN, tú la creas aquí. ¿Y qué hace el equipo? Imagínense que ustedes tienen el equipo instalado en la red. El equipo lo único que necesitan es acceso a Internet. Cuando ustedes hacen su configuración, el equipo que está conectado, el controller, le dice al equipo, mira, tienes que aplicar ahora esta VLAN. Y la configuración queda allí, sin necesidad que ustedes tengan que trasladarse a esa sucursal. Ahora imagínense algunos, si están en una empresa que son 2 administradores y tienen 10, 15 sucursales, la ventaja que es esto. Nosotros, yo llegué a trabajar con una empresa que era service provider de Meraki, managed service provider, y teníamos como más de 100 clientes, más de 300 dispositivos, y eran como, o sea, éramos como 3 administradores. Incluso hubo una parte que ya la empezamos a automatizar. La parte de provisioning la hacíamos automatizada. Bueno, eso nada más para que tuviesen aquí una idea. De las API, ¿qué es lo que nos compete ahorita? Nosotros nos podemos venir acá, y aquí van a ver, si se fijan aquí en Help, aparece API Docs, ¿sí? Venimos acá a Help, API Docs, o sea, yo le puedo dar clic aquí, vamos a abrirla aquí al lado, perfecto. Ya vamos a empezar a ver esto, que tenga un poco más de sentido en la práctica. Estas son todas las API que Meraki nos da acceso. Todas las API que Meraki nos da acceso. Todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, por ejemplo, si yo digo, oye, yo quiero ver la organización que tengo, que tiene este usuario. Bueno, este usuario tiene acceso a estas 2 organizaciones. ¿Cómo hago yo para conseguir eso? Bueno, vámonos. Debe haber en alguna de las APIs. Si yo activo aquí, ¿qué me dice? Mire, esto lo pueden hacer usando Curl. Nosotros vamos a hacer la prueba usando Postman, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Agarro entonces, miren, ¿qué le está diciendo él? Un método. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de API, que normalmente se usan los mismos métodos que usa HTTP? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Un GET. Que usa como content type application JSON. O sea, que el formato que yo quiero que me traiga los datos, y si de hecho vemos acá, lo poquito que pudimos ver allí, esto es JSON. Perfecto. Comillas dobles, separado por 2 puntos, tengo un key y un value. Esto es lo que me trae. Aquí él pone el ejemplo, este es un request, lo que hablábamos. Siempre hay una petición y hay de regreso una respuesta. Entonces, yo hago desde mi cliente, que el cliente ahorita va a ser Postman, yo voy a hacer una solicitud, que voy a hacer un GET, ¿a cuál URL? A este que está acá, que es el endpoint, ¿sí? Y él me va a traer de resultado, si todo salió bien, un 200 diciéndome que es OK, ¿se acuerdan de los status code? Y me trae esto que está acá, que es el nombre de la organización. Y el ID, bueno, y trae cuál es el URL específico de eso. OK, entonces yo agarro acá, copio, vengo aquí a Postman, aquí está, que es esto que tengo aquí, ¿cierto? ¿Qué método? Aquí ustedes le dicen el método que van a probar en Postman, que es un get, un post, tal, aquí ustedes definen. Un get, perfecto. Ajá. ¿Y cómo hago para autenticarme? ¿Cierto? Porque de qué manera saberlo, o sea, yo para poder acceder al dashboard de Meraki, yo necesito colocar un usuario y un password, y es cierto, ustedes necesitan colocar un usuario y un password. De hecho, en el sandbox Always On, Meraki le dice aquí, este es tu usuario y este es tu password.
Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe el dashboard de Meraki? Si yo le voy a decir, ok, tráeme una lista de las organizaciones que este usuario tiene privilegios sin verlo, o sea, sin loguearme, es a través de qué cosa? De este API Key, que fíjense que a ellos no los están dando, o se los están dando ustedes para que hagan pruebas. Perfecto, entonces regresamos a Postman. Regresamos a Postman y aquí está. ¿Dónde coloco eso? De la parte de Authorization, yo busco el key, es X Cisco Meraki API Key. Pedro, ¿y de dónde sacaste eso? En la documentación. Y si tenemos un fabricante, como en este caso Meraki, que tiene bien documentado, nos vamos a dar cuenta. Él acá en la documentación le dice, ¿cuál es el header? X Cisco Meraki API Key. ¿Y qué vas a colocar como value? El key. Y eso justamente es lo que estamos haciendo nosotros. El key, y aquí está el value. ¿Qué estamos colocando el value? Lo que nos dijo DevNet en el sandbox. Esto es. ¿Qué hago yo? Bueno, le doy entonces un send. Me dice un 200 OK, perfecto. Y aquí me está trayendo cuáles son las organizaciones que tiene ese usuario. ¿Sí? Sí, aquí está. ¿Sí? Perfecto. Excelente. ¿Nos tuvimos que loguear nosotros para conseguir esta información? No. Ahora imagínense que ustedes quisieran sacar un reporte de todas las organizaciones que tienen los distintos usuarios que ustedes tienen. A través de programación lo pueden hacer. Esto es algo súper básico. Obviamente, si nosotros nos vamos nuevamente a la documentación de Meraki, la cantidad de cosas que puedo hacer, imagínense todo esto que está acá, todo esto. Configurar reglas de firewall a nivel de capa 7, a nivel de capa 3, pueden configurar modificar el SSID de un access point, o sea, pueden actualizar, de hecho, modificarlo en cualquier momento y que de ahí le mande un correo, que de hecho vamos a ver un ejemplito hacia ahorita. O sea, todo lo que pueden hacer a nivel de las cámaras, también lo que él te permite hacer al final, lo que tenga con las cámaras, todo lo que te permita al final, el que tenga documentado el proveedor acá, tú lo puedes hacer, o el fabricante, tú lo vas a poder hacer. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, les voy a comentar de un ejemplo que en esta empresa que yo le digo nos tocaba hacer. Nosotros teníamos 50 organizaciones, 100 organizaciones. Ok, ahora yo les digo, ¿cómo tú creas un usuario en Meraki? Tú tenías que irte, venir al dashboard, user, agregas el usuario y le dices a cuál organización va a estar. Pero eso lo tienes que hacer por cada organización. Ojo, es súper sencillo. Pero ahora imagínense 50, 100 organizaciones y yo tengo que crear el usuario en cada una de ellas. La persona se va, el día de mañana se fue una de las personas. Ahora tengo que conectarme a borrarlo de las 100 organizaciones. Nosotros creamos unos scripts que añadía a los usuarios y creamos otro script que eliminaba al usuario. Tú decías, coloque el nombre de la persona o coloque su correo y ya con eso nosotros veíamos cuáles organizaciones tenía el privilegio y luego borrábamos. ¿Por qué? Porque dentro de la documentación, en la parte de organización, él te daba eso. En la parte de dispositivo, te daba acceso, digamos, a todas las cosas que tú podías hacer. ¿Sí? Podías borrar una organización en caso de que ya no existiese, podías borrar usuarios, podías crear una network. Entonces, la cantidad de cosas que podemos hacer, digamos, es bien importante a través de API. ¿Cómo? Oye, Pedro, está bien, pero Meraki DevNet nos está dando el usuario y nos dio el API Key, pero ¿dónde uno busca el API Key? Esto se busca aquí en esta parte, en My Profile. Acá yo voy a tener los API Key que existen. Yo le puedo dar revoke y generar uno nuevo. Pero si ustedes es la primera vez que se están colocando, le dan aquí generate y él automáticamente les va a generar su key. Y ese API Key es el que van a usar, digamos, dentro de su código, de su script, de todo lo que ustedes quieran automatizar. Entonces, ya aquí empieza a generar mucho valor, porque todo lo que yo pueda me permita hacer el fabricante, y ojo, hay fabricantes que te dicen, todo lo que tú puedes hacer a nivel de línea de comando, lo puedes hacer con API. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes automatizar todo. Ya yo quiero hacer, por ejemplo, guardar los archivos de configuración y no tener que estar, o un FTP que si se olvidó o después no quedó documentado. No, eso ya tú lo puedes hacer, por ejemplo, usando un playbook de Ansible que se conecta a 50, 100, 200 dispositivos,
te haga saque el archivo de configuración y te lo mande a una carpeta específica donde tú le indiques. Esas cosas ya nosotros las podemos hacer y ya se pueden hacer de unos años para acá. La idea es que empecemos a sacarle más provecho a todos esos temas. Yo le voy a mostrar, déjeme mostrarle aquí un ejemplito de algo que puede ser interesante. Quizás ya algunos lo han visto, han hecho algo similar. Yo le voy a cambiar, aquí tengo mi red guest, sí, esto es una dentro de la wireless. En los AP yo tengo, bueno, esto mira aquí te permite configurar hasta, no sé, 16 SSID. Entonces aquí yo tengo este SSID que está usando como autenticación WPA2 Preacher Key y aquí me dice cuál es el password. Imagínense que ustedes quieran, bueno, yo quiero rotar el password. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, eso lo pueden hacer tranquilamente usando programación. Yo, por ejemplo, y lo tengo acá, si yo ejecuto este scriptcito, ¿sí? Ya después lo vemos allí por encima. Ahí me dice que está arrancando, me trae el Organization ID, me dice, bueno, listo, estoy cambiando el SSID. El SSID fue cambiado exitosamente, este es el password que le coloco y te dice, envía el correo. Perfecto. Primero, este SSID que me dice que lo cambió a Y59, G3, termina en EG. Perfecto. Vamos a ver si efectivamente lo hizo. Aquí está. Este es el que tengo. Vamos a refrescar. Sí, aquí está. Fíjense que me llegó el correo. Dice your password for this key. Aquí está. Y lo mandó hace 0 minutos. Entonces, ahí está. A través de programación, ¿qué hicimos? Cambiamos el SSID de un dispositivo que está en una network específico dentro de una organización específica en Meraki y de paso me lo envió por correo. Más o menos el script para mostrárselo, porque obviamente aquí sí ya tendremos que manejar un poquito más de Python. Es nada más para que entendamos un poquito también que parte de lo que mencionábamos es la estructura de un script en Python. Por lo general, todos los archivos en Python terminan en .py. Eso es por convención. Ojo, no es que, no, si yo no le pongo el .py, no es Python. O, que yo le ponga .py, entonces el archivo es Python. No, es por convención se usa de esa forma. Esto es lo que yo le hablaba de PEP 8. Normalmente uno le coloca esto para que la persona, si yo voy a leer este código, diga, ok, este script lo que hace es rotar el password SSID para una red guest. Perfecto. Y le indicará al usuario, el usuario debe indicar cuál es el nombre de la red y el SSID. Aquí está, estas son las librerías o los módulos que en caso de Python se hace un import de esta manera. Algunos módulos son nativos, ya vienen en Python, hay otros que hay que instalarlo con alguna herramienta, como puede ser el caso de pip. Entonces aquí está el API key, el nombre de la organización que yo le paso. Aquí están los headers. Esto le suena familiar, ¿verdad? Lo vimos hace unos minutos con Postman, Xisco Meraki API key. Aquí está, le pasamos el API key, que es una variable que tengo más arriba. Content type, application JSON. Y fíjense que aquí yo arranco con mi primera función. ¿Qué digo aquí? Consigue el organization ID. Esta función, ¿qué hace? Bueno, le pasas un parámetro que es la organización. Y aquí está el URL, el endpoint que estoy usando. ¿Esto de dónde lo saco? De la documentación de Meraki. La respuesta, ¿sí? Es un request. Estamos usando la librería request porque esa es la manera de interactuar con Python con HTTP. ¿Qué estoy usando como método? Un get. Le paso el URL, los headers, el header en este caso que es esto que está acá. Y aquí ya empiezo a trabajar. Aquí yo hago un for loop para identificar, luego tengo un condicional que digo
Si el nombre de la organización es igual a la organización que se la pasé como parámetro, tú me vas a traer el ID. ¿Qué estoy haciendo aquí? Haciendo parsing de JSON, jugando con el JSON, pero es mucho más fácil. Ahora yo tengo data estructurada, que era lo que mencionábamos, de la ventaja de las API, de las ventajas de la data estructurada en comparación con línea de comando. Si yo me trajera un archivo de configuración de un router, por ejemplo, usando NetMiko, el tema es que me lo va a traer como un string, entonces tengo que empezar a usar string, expresiones regulares, una cantidad de métodos para lograr algo. Aquí no. Si aquí me lo traen JSON, yo tengo que tratar eso como un objeto y busco, bueno, a qué nivel está, es el nombre lo que necesito y que el nombre en este caso sea igual a esto. Luego, ¿qué hago? Otra función que es network, get network, y consigo cuál es ese get network que está allí. Y al final, ¿qué me trae? Como toda función, siempre regresa algún valor. ¿Qué valor regresa aquí? El network ID. Luego, el SSID, nuevamente, todo esto sacado de la documentación de Meraki. O sea, el URL que ustedes vayan a usar siempre se lo tiene que dar el fabricante. Aquí coloco cómo generamos el pre-share key. Sí, aquí indico, para yo incluso tener referencia, o la persona que está ejecutando el script sepa, aquí está comenzando el script, luego aquí imprimo, ahora está cambiando el SSID, y si nos damos cuenta, aquí estamos viendo otro método que hasta ahora no habíamos visto, que es ¿qué cosa? Un put. ¿Se acuerdan que un put era actualizar? Y lo que yo les mencionaba con los status code que uno puede utilizarlo. Aquí yo digo, si el status code es 200, ya nosotros de la teoría básica que vimos, 200 significa que está todo ok. Entonces, si el status code es 200, ¿qué va a imprimir él? Que el SSID fue cambiado de manera exitosa. Y el nuevo password se lo coloco acá. Es el pre-share que generé de manera aleatoria. Y por último, lo que hago es enviar el correo. Fíjense que aquí yo le paso puras variables de entorno para no tener que mostrar dentro de mi código cuáles son esos passwords. ¿Sí? Y perfecto, esto es todo. O sea, si vemos, es un script de ni siquiera 100 líneas de código, pero que hace una cantidad de tareas que de repente, cuando empezamos a ver, hey, esto nos ahorró, no sé, media hora o 2 horas todos los lunes o 40 minutos que tenía que hacer todos los lunes, y no solo eso, el malestar de los usuarios cuando no se ejecutaba. O esto yo lo puedo ejecutar diariamente, sí, al final tú puedes colocar un cron job que ejecute esta tarea de manera diaria. Entonces eso es como para ir viendo un poco las ventajas. Ya déjenme mostrarles, ya estamos casi en el tiempo, ya he mostrado un par digamos, de ejemplitos que quería que ustedes vieran para que llevaran la idea. Hemos hablado de DevNet y de cómo ustedes pueden interactuar. Y fíjense acá, esto es Ansible. Aquí yo tengo mi playbook. ¿Se acuerdan que habíamos hablado dentro de los formatos de datos? Estaba XML, JSON y YAML. Y yo les dije, YAML se usa con Ansible. Bueno, aquí lo vamos a ver. Yo tengo aquí mi playbook. Vamos a hacer un concatenation de test.yaml y aquí él me dice, fíjense cómo arranca los playbooks, cómo arranca un archivo en YAML con estos 3 guiones. Luego digo, ok, primero, captura, consigue la configuración de un router. La conexión la hace Network Select. ¿Qué va a hacer este playbook? Él se va a conectar a un router, va a traer el archivo de configuración y lo va a enviar a un archivo. Ojo, aquí porque yo estoy poniendo dentro de mi inventario un solo equipo. Pero si yo aquí en mi inventario CCR es la lista, o yo pongo routers y en los routers, ahorita vamos a ver el archivo de inventario, yo tengo 200 equipos, él se va a conectar a los 200 equipos y me va a traer la configuración y después la va a pasar al archivo. ¿Cómo trae la configuración? Ejecutamos un show running config, lo que han configurado Cisco, esto les es súper familiar. Hacemos un register para que él almacene esto en una variable que es LA result. Luego saca las líneas, ¿sí? El primer ítem de esa lista. Aquí digo es imprime el archivo de configuración. Y luego creo una carpeta, ¿sí? Que se llame configuration y allí voy a pasar mi archivo. ¿Y qué nombre le voy a poner? El nombre que tenga en el inventario. ¿Dónde está mi inventario? En este caso, yo lo tengo con este archivo cat host. Host, y aquí está. Fíjense que está el CCR, que lo vieron por allí, y este es el equipo al que me voy a conectar. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra cosa nos vamos a dar cuenta aquí en Ansible? Group Bars es
un directorio que él por default va a buscar información que aplique a todos los equipos. Nuevamente, yo estoy usando un solo equipo acá, pero ustedes pudiesen tener en su inventario muchísimos equipos. ¿Qué hay dentro de GroupBar? Tengo este archivo, vamos a verlo, también es otro archivo en YAML, y aquí está. Estas, ¿y de dónde está este user, password, developer? ¿De dónde creen? De DevNet. Entonces, otro sandbox, que es un router CCR que soporta iOS XE, que lo tiene DevNet disponible para ustedes. O sea, que esto ustedes también lo pudiesen hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Bueno, aquí yo estoy pasándole las credenciales. O sea, que ya, sin necesidad de colocar en el archivo de YAML principal, en mi playbook principal, automáticamente Ansible entiende que tiene que buscar en GroupBar y si él ve estas variables, él sabe, perfecto, ya me voy a conectar por iOS y estas son las credenciales que voy a utilizar. Nuevamente, aquí está, entonces ya vimos GroupBar, este es el directorio que mencionábamos, este configuration. Si nos vamos allá a configuration, ahorita no hay nada allí, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar el playbook. ¿Cómo ejecutamos el playbook? Ansible playbook. -i para decirle el inventario, mi archivo de inventario está en host y el playbook que voy a ejecutar es test.yaml. Ahí se conectó, ahí me trajo la configuración, aquí dice que está creando el folder ya existe. Me dijo, mira, copié la configuración en el archivo que me indicaste. Perfecto, aquí está. Esto, obviamente aquí uno no es tan fácil o sea, no está tan fácil de entender, pero créanme que aquí está el archivo de configuración de ese router que estaba allá. Hey, ¿y cómo veo mi archivo de configuración? Bueno, ¿a qué directorio nosotros le dijimos que lo copiara? Dentro de configuration. Si yo le doy ahora aquí, ¿qué me colocó? El inventory hostname, txt. Si ahora yo le doy cat iOS XE, ¿qué me trajo? La configuración que yo le pedí. O sea, esto es una manera para que ustedes vean de hacer un backup de un equipo, pero nuevamente, bueno, pero eso de repente yo lo puedo hacer con un script en Python, tal, o sea, sí, está bien. Pero ahora imagínense que tú tienes 100 o 200 equipos, y ojo, que lo hagas con un script Python también está súper genial. Pero tú tienes 200 equipos, o tienes 50, y quieres guardarlo en un directorio, y de repente estos otros 50 en otro directorio. Lo puedes hacer con un playbook de Ansible, tranquilamente. O sea, de verdad que es súper robusto. Ansible es un configuration management, y tú lo puedes usar, inicialmente uno lo usaba, era con servidores. Si yo tenía servidores en Ubuntu o en Debian y necesitaba instalarle, por ejemplo, Apache, o iba a levantar un web server, que se lo bajara, lo instalara, levantar el puerto, levantar el proceso, todo esto se hacía con Ansible. Yo tenía que crear usuarios en 50, 200 servers, pero ya hay módulos, como estamos viendo acá, para networking. O sea, que lo mismo que podíamos hacer allá, ahora lo podemos hacer aquí también. Y Ansible también, tú puedes trabajarlo con Cisco, con Arista, con Fortinet, con Juniper, con distintos vendors. Entonces, eso es nuevamente otra de las ventajas que trae. Ya por último, déjeme ver si nos da chance. A ver. Déjeme ver si nos da chance rapidito. Ya les he quitado bastante tiempo. Esto es una pruebita que de hecho nosotros estamos haciendo ahorita. Ya va, déjeme ver por qué no es este el directorio. Ya va que no.
Sorry que no consigo. Denme un segundo, estoy tratando donde está el directorio, pues sí sería bueno que me gustaría que vieran eso, que es un chatbot ahí en Webex Teams, que también está bien interesante, pero no veo. DevNet, pero no consigo, es la carpeta. Creo que es aquí. Denme un segundito. Okay. Aquí está. Ajá. Ahí levanté un momentico una aplicación que haciendo ahí unas pruebas. Ya les voy a mostrar un poquito. Esto es Webex Teams. Ya con esto finalizamos. Yo creo que con esto puede quedar ahí como que la demostración. Ustedes pueden configurar un chatbot con Webex Teams. De hecho, esto es una pruebita que estamos haciendo nosotros con Cisco y para una guardería. Este es un bot. Entonces, fíjense, si yo le coloco, por ejemplo, ayuda o help, esto es utilizando obviamente webhook, porque lo que hace Webex Teams es que le dice al webhook, o sea, mi aplicación, hey, este usuario está pidiendo esto, y que la aplicación le regresa la respuesta y escribe aquí en Webex Teams. Bueno, info, si yo le doy info, ¿qué me da? El nombre, esa es la información de esa guardería, ¿sí? La que yo quiera, aquí es la ubicación, la administración, número, perfecto. Si yo le doy, por ejemplo, teacher, ¿sí? Me trae la imagen de cuál es esa maestra, me dice, hola, señor Pedro, a continuación los datos de la teacher de Irene. O sea, él reconoce, el chatbot reconoce quién soy yo y reconoce quién es. Esto es con una base de datos allí que tenemos, digamos, en la aplicación para este prototipo que estamos trabajando. Y le dice a su hija, perfecto, él reconoce quién es y trae experiencia de la maestra. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Esto porque es parte de lo que la guardería considera útil que un papá pueda ver. Ahora imagínense ustedes esto en un colegio, o sea, toda la cantidad de cosas que uno pudiese hacer, porque en un colegio yo puedo saber, mira, que desde un app que corre en un teléfono o que corre en un laptop, yo puedo ver quién es la maestra, qué experiencia tiene, si está graduada, no está graduada, cuántos años de experiencia tiene, de cuándo está en el colegio, hasta puedo tener una imagen, porque esta es información al final que daría una institución educativa. Si yo vuelvo y coloco que otra de las opciones tenía, por ejemplo, le doy precios, entonces yo puedo ver los planes que tienen actualmente. Mira, aquí está el Excel y puedo ver en el Excel cuáles son los costos que tiene. O sea, que puedo traerme un archivito. Si le digo programa, ¿sí? ¿Qué se trae? Él reconoce, me trae el programa del mes que tiene la guardería y reconoce en qué unidad o en qué salón está mi hija. O sea, o el papá, porque al final la idea de esto es que es para los padres. Entonces, esa es una de las cosas, digamos, importantes que uno, o una de las tantas cosas que uno puede hacer con este tema de Network Programmability. Esto era algo que quería como que viesen para que tengan una, digamos, una pantalla digamos, amplia de las cosas que se pueden hacer. O sea, como que tengan una idea más abierta que esto va solo con equipos de networking. No, puede ser con aplicaciones también. Si ustedes, hay Webex Meeting, por ejemplo, para los que han usado Webex, tiene sus apps y ustedes pueden programar reuniones, hacer todo eso automatizado y que les mande un recordatorio y que se los coloque en el calendario. O sea, la cantidad de cosas al final que se pueden hacer es ilimitada, o sea, es lo que ustedes les permita, lo que les dé la creatividad, lo que les dé la capacidad también de, si tienen un equipo de desarrollo, ni les digo, porque vuelvo y repito, estas son cosas que he realizado yo sin ser programador, o sea, son cosas básicas, pero que son muy útiles. Nosotros logramos reducir el tiempo de provisioning de los Meraki de, por ejemplo, 40 minutos a 30 segundos, y no solo eso, salían sin errores las configuraciones. Logramos hacer respaldo de las configuraciones que antes no podíamos, ¿sí? Y teníamos 200 equipos que tenían sus archivos de configuración y estaban en un directorio y eso se estaba respaldando. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no las hubiésemos podido hacer si no hubiese sido por ayuda de
la parte de Network Programmability. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que no haya sido tan pesado. Créame que a veces el tema es muy interesante y tratar de darlo en poco tiempo como yo quería, quizás fue abrumador para algunos, pero espero sinceramente que lo que se hayan llevado es los puntos importantes. O sea, la utilidad, digamos, de todo lo que nos da, los beneficios que nos da la parte de Network Programmability. O sea, yo creo que es muy interesante todo lo que podemos hacer. Es cuestión de arrancar. Y yo, de verdad, les digo, ¿cómo arranqué yo? Con un switchecito, una máquina que tenía Windows, le instalé Ubuntu y empecé a hacer mis pruebas. Empecé a probar en aquel entonces con Paramico, con Python y Paramico, luego con NetMico, o sea, ahí se fue mejorando, luego empecé a meterme con Ansible y ya luego con la parte de RESTful API. Ustedes aprenden un poquito de Python, aprenden un poquito de Linux y entienden la lógica de las API, ya pueden programar, o sea, interactuar con API de cualquier fabricante, Amazon, Google, Azure, equipos de redes, o sea, cámara, lo que sea. Al final es un tema de empezar a verle valor a esta parte de Network Programmability. Sinceramente, yo les recomendaría que aprovechen. Nuevamente, Cisco ya está liberando el tema de DevNet Associate. Esta certificación está agarrando bastante peso. Los que se certifiquen este año en DevNet Associate, Cisco lo está metiendo en lo que llaman clase 2020, o sea, les va a tener una especie de reconocimiento y van a tener acceso a cierto material. Entonces, de mi parte, nada, que se motiven, que se entusiasmen a seguir en esto y bueno, espero que haya sido de disfrute y que sea provechoso, que de verdad lo que les haya podido compartir yo, lo poco que les haya compartido aquí, haya sido de valor para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bien, chicos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Como vieron, pues Pedro, una vez que arrancó, no paró. Pedro iba en su carro para adelante. Está bien, Pedro, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hubo algunos comentarios. Pues sí, hablaban un poco del tema de declarando las variables, hablaban un poco de comparar los lenguajes. Vamos a ver, aquí en el chat hay algunas cosas. A ver, gracias. Por ejemplo, David decía que Django se parece a Python. No sé si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Pedro, algo referente a los temas que están haciendo. ¿Todo quedó claro? ¿Qué les pareció? Hola, sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Sí, bien, primero te felicito porque veo que es bastante extenso y lo supiste, ¿cómo es? Condensar bastante. Bien, bueno, en aras del tiempo quería preguntarte, ¿qué comandos coloca uno en un router o en un switch, como menciona, para poder usar ese programa Postman? ¿Es necesario hacer algo o los switches No. ya interpretan eso? Sí, a ver, en el caso de Postman, lo que tú necesitas es que el equipo soporte API. Si el equipo soporta API, tú lo que tienes que ir es a la documentación de ese fabricante para ver cómo lo puedes utilizar o cómo puedes interactuar. En el caso, por ejemplo, allí que mostramos de Meraki, tú viste que lo que había que hacer era buscar la documentación y sí tenías que generar el API key. En el caso, por ejemplo, de un equipo Cisco, suponte que el equipo soporte API, tú tendrías que ver si hay que activarlo. En el caso de RESTCOM, por ejemplo, tú no tienes que activar nada. O sea, bueno, si ejecutas un par de comanditos, NetCom y RESTCOM para activarlo, por lo menos en un router que soporte iOS XE. Y ya después de allí, lo que tú haces, bueno, RESTCOM, ¿cómo es el API? ¿Cuál es el URL? Él te va a pedir alguna manera de autenticación, bien sea Basic Authentication o AD2 o usando API Key o token. Eso depende mucho del fabricante. En la que vimos nosotros aquí con Meraki es API Key, pero puede ser que otro equipo use Basic Authentication. Basic Authentication es usuario y password. Entonces, por ejemplo, ¿qué pudieses hacer tú? Hey, agarra DevNet, te vas a developer.cisco.com, crea tu cuenta y busca iOS XE, los laboratorios que hay ahí en los sandbox, o busca Meraki, yo te recomendaría arranca con Meraki. Ahí tú vas a ver cuál es el API key que te dan, accedes al dashboard y puedes hacer tu pruebita en Postman.
Al final, Postman, la utilidad es que tú puedas probar las API. Realmente no es que tú vas a hacer un programa allí o un script, eso ya lo puedes hacer en Python. Pero ojo, desde Postman, que es importante y no lo mencioné, como tú dices, por del tiempo, porque de verdad es extenso, pero con Postman, por ejemplo, tú puedes convertir eso a un código en Python. O sea, él ya te da casi que la sintaxis de lo que tú tienes que colocar. Es muy, muy útil. Entonces, yo te recomendaría, puedes hacerlo de esa manera y sí, en los equipos ya sobre todo los vendors en la mayoría de los equipos nuevos, ya casi que eso viene nativo, pues no hay que hacer mucho. Gracias, Pedro. Muy amable. Buenas noches. Pedro, en el chat pregunta a Alberto si con DevNet se puede utilizar algún otro lenguaje que no sea el de Python. Sí, totalmente. Al final ellos te van, por ejemplo, en el caso de API, o sea, mientras tú uses Get, Post, puedes usar cualquiera. De hecho, en el caso de chatbot, y muy buena esa pregunta, en el caso de chatbot, en la parte de WebExTeams, hay chatbots que están desarrollados usando JavaScript. O sea, que no es una limitante que solo tengo que ponerme con Python, no. No, al final tú puedes interactuar con otros lenguajes y allí lo vas a ver. De hecho, allí vas a ver. Incluso como hay aplicaciones que JavaScript puede ser más utilizado por tema en la parte de aplicaciones web, que interactúas totalmente con JavaScript, o sea que no hay problema. Y ahí en DevNet tú lo vas a ver, o sea, puedes buscar laboratorios y te vas a dar cuenta que es otros lenguajes de programación que no necesariamente es Python. Y lo que te recomiendan Python es porque, o muchas veces vas a ver Python es por el hecho de que es más sencillo y uno que viene del área de networking, que quizás no tiene mucho manejo en la parte de desarrollo, es más fácil aprender de Python a que vayas a aprender quizás de JavaScript o a que vayas a aprender, no sé, C++ o algún otro lenguaje. Pero los que son desarrolladores, aprovechan muchas veces más bien esa experiencia que tienen en la parte de desarrollo para hacer incluso cosas mucho mejor de la que puede hacer uno en la parte de networking. Bien, eso responde tu pregunta, Alberto, porque Alberto vuelve a preguntar, la razón por usar Python es por un tema de amistosidad, de curva de aprendizaje más corta, y pues ya le dices que sí. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer por el chat o por micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas. Bueno, primero, Pedro, como siempre, excelente con su charla, con su eventos de este tipo. La pregunta sería una del tipo para los equipos Cisco, así como puedes obtener configuración para respaldarla. Me imagino que la configuración o el sentido en que puedes hacer conexión al equipo es direccional. O sea, quiero decir, así como puedes jalar configuración para respaldarla, puedes cargarle configuración a los dispositivos. Sí, totalmente. De hecho, es muy buena pregunta allí, Luis, porque es una de las, digamos, de las ideas y de los objetivos principales. Bien sea tema de provisioning, bien sea mucho tema de la parte esta de controles de cambio. Incluso la idea de ellos, y ahorita para los que han escuchado este tema de NetDevOps, es que tú lo mismo que están tratando de llevar, lo mismo que haces a nivel de desarrollo de software, la parte de DevOps, de temas como Continuous Integration, Continuous Delivery, que tú puedas hacer tu pipeline que verifique eso por ejemplo, en el repositorio, en GitHub, que luego valide que todo está bien, teniendo tú la parte, digamos, de testing completa, verifico que la configuración está bien, la aplico en el dispositivo y luego la cargo en GitHub para tener la última versión, digamos, de los cambios que ejecuté. Entonces, totalmente lo puedes hacer y es una de las cosas, digamos, bien robusta. Pues, o sea, por un lado, tener como los backups, por otro, aplicar actualizaciones, aplicar configuraciones a una gran cantidad de dispositivos. Chévere. Y la segunda pregunta es, Meraki siendo cloud-based, ¿uno puede tener configuración respaldada de Meraki o es solamente para cambio? Sí, esa pregunta es bien interesante porque he tenido esa incógnita de que, oye, ¿qué pasa si yo me equivoco siendo cloud-based y no tengo cómo echar atrás?
Sí, a través de Internet podemos tener un respaldo. se puede, o sea, tú puedes buscar, digamos, de alguna manera, tal cual, o sea, tal cual como tú lo has visto, tú que has trabajado con Meraki, no te ha dado todavía Meraki. Yo sé que tenían eso en el roadmap porque es algo que en el wishlist mucha gente lo ha colocado en esa parte de Make a Wish. Y hay dos cosas. O sea, uno, que la misma gente de Meraki normalmente tenía, o sea, tenías que como que hacer la solicitud para ellos para poder generar el archivo, pero si te soy honesto, tú sí puedes a través de programación como que generar algunos respaldos, pues, o sea, pero sería, ojo, como que lo estás armando tú, que te sirva para después poder aplicar eso, o sea, como que te genere un template que después tú puedas aplicar. Si hay, de hecho, yo sé que había un archivito por ahí que era medio famoso, alguien que había desarrollado, de hecho me parece que estaba en Python, y es para hacer justo lo que tú dices, pues sí, a través de programación, y era algo como que la persona hizo su desarrollo para conseguir de alguna manera generar como un template que después pudiese recuperar, hacer como un restore, tal cual. Chévere, chévere, gracias, Pedro. Pedro, tenemos otra pregunta. ¿Tienes tiempo? Sí, podemos, yo creo que unos 5 minutos más. Ok, por el chat nos escriben, Pedro, y dicen, buenas noches, en mi caso soy estudiante de sexto ciclo de Ingeniería de Telecomunicaciones y actualmente me encuentro adelantando el tema de redes con CCNA. He estado averiguando el tema de programabilidad de redes y comencé con Telnet Lib y recién comenzaré con Paramico. Según tu criterio, ¿cuál sería el orden más o menos detallado del orden de los módulos de Python a aprender y posteriormente escalar a herramientas como Terraform o Ansible? Sí, buena pregunta. Yo, o sea, mi recomendación, ojo, yo arranqué más o menos por ahí, por esa línea, unos años atrás. Para Mico es una manera, digamos, que tú arrancas al inicio. Yo te recomendaría, porque ya NetMico te abstrae de mucha complejidad, que no te abstrae para Mico, y al final el aprendizaje no es que va a ser mayor porque uses para Mico. Yo te recomendaría, ya que estás allí trabajando con Telnet y para Mico, más bien arranca con NetMico. NetMico vas a ver que es mucho más sencillo, igualito vas a seguir usando, digamos, una librería, vas a seguir trabajando con Python, pero la interacción es mucho más simple. O sea, te logra abstraer. Entonces yo te recomendaría que arranques con NetMico súper bien. O sea, si tú quieres, puedes seguir haciendo pruebas con Paramico y luego cuando arranques con el Mico te vas a dar cuenta de la diferencia. Lo que sí es cierto es que como está arrancando es lo ideal, pueden hacer pruebas con GNC3, o sea, totalmente. Y esa librería es con la que puedes comenzar. Ya luego, cuando esa parte la manejes tal cual el roadmap pudiese ser, meterte, quizás no tanto con NetConf. NetConf tiene sus detalles a nivel de complejidad. Yo creo que puedes saltar a RESTconf y hacer pruebas con estos equipos que soporten iOS XC. Y la parte de Ansible la vas viendo también ahí en la marcha. O sea, Ansible es muy robusto, pero no dejes de revisar esas otras librerías de Python. O sea, yo, por ejemplo, te recomiendo, ve con NetMico, después te metes con RESTconf para que ya puedas interactuar con otros dispositivos, incluso que no sean Cisco, y de ahí ya te vas a la parte de API. Ojo, incluso hay algunas plataformas de Cisco, como el caso de WebExtend, creo que el caso de DNA y el caso de Meraki, que ya han desarrollado SDK. O sea, esos son igual, importas un módulo, ¿sí? Una librería de Python y ya la sintaxis es mucho más sencilla, porque la idea al final de esto es como que abstraerse de la complejidad. Mientras más sencillo sea lo que te den, mejor para ti, porque vas a poder hacer cosas mucho más rápido. Entonces, no, yo creo que el camino que vas es muy bueno. Solo te recomendaría eso, o sea, como que vayas con NetMico y luego ya si avanzas un poco a Python, entiendes un poco de RESTconf. De hecho, si te das cuenta, creo que en uno de los módulos de SCNA ya te comienzan a hablar de este tema de Network Automation. Lo que yo les expliqué hoy, o sea, lo que les presenté hoy, perdón, es muy similar al capítulo, uno de los últimos capítulos, los últimos 3 capítulos del CCNP de Enterprise, el Encore, el examen Encore, es de virtualización, es de temas de Docker, de temas de Virtual Machine, Hypervisor, tema de Ansible, Puppet, Chef, de Python,
y la parte de API, Jan, RESTconf, NetConf, eso es los últimos 3 capítulos. Y porque Cisco está empezando a hacer eso en todos sus entrenamientos. Por lo que les digo, Cisco está apuntando a que la gente ahora sepa de programación. Van a ver por allí distintos blogs que hablan, ¿qué hago? ¿Un CCIE o aprendo de Python y de Network Programmability? O sea, hay muchos debates que son muy productivos, muy sanos, pero lo cierto es que uno tiene que evolucionar como una persona del área de networking a, hey, ya no me sirve nada más ser un CCNA, por ejemplo. No solo saber de networking, tengo que aprender un poquito de software, tengo que aprender un poquito de cuáles son esas metodologías o frameworks que existen. Tengo que aprender un poquito de código, de Python, tengo que aprender un poquito de Linux, de la parte de Bash scripting. O sea, hay muchas cosas en la que la parte de networking ha cambiado, y la recomendación es, si quieren ser mucho más integrales, mucho más completos, sí, sáquenle el provecho a esa parte. Perfecto. No sé si hay una pregunta más. Creo que, Andri, creo que con eso respondieron a tu pregunta. Daniel Echeverría te manda saludos. No sé si tienen alguna pregunta adicional, que ya estamos en fase final. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer por el chat o a través del micrófono? Andri te da las gracias, Pedro, por la respuesta. Perfecto. No, un placer, un placer. Mientras se pueda ayudar, esa es la idea. Te mandan felicitaciones. La persona no está identificada, así que no puedo saberlo. Igual te da muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, si no tienen alguna comentario, alguna consulta que quieran aprovechar a la especialista, entonces estaríamos ya dando el cierre a la actividad. ¿Cuándo es el curso? El curso, Juan Carlos, puede ser pronto. De por sí tenemos fecha, ¿no, Pedro? Tenemos una fecha tentativa. Sí, ya tenemos ya una fecha tentativa. Estamos en eso, ya próximamente esperamos. Esperamos ya. Ese sería un taller más completo, estamos estimándolo de 8 horas, donde se verían muchas de las herramientas que vimos hoy, pero ya para que ustedes aprendan de verdad a utilizarlas mejor. Y con el favor de Dios, que ya esté liberado totalmente el DevNet Associate, ya podamos, a nivel de academia, podamos darlo también como la parte de Networking Academy. Ese entrenamiento yo se los recomiendo y les recomiendo de verdad esa certificación. Entonces sí, yo creo que pronto van a recibir buenas noticias respecto a esos temas, porque sí estamos trabajando ahí, José Julio y yo, en precisamente eso, pues preparar bien el material, evaluar las horas adecuadas y sobre todo lo que yo mencionaba, que tenga la parte práctica, porque es que uno al principio cuando está metiéndose es difícil, o sea, tú dices, pero ¿por dónde arranco? Y son muchas cosas, son muchos temas. Entonces ahí la idea en el workshop es, vamos a enfocarnos en lo que es más útil, que ya ustedes puedan ver como que la parte productiva, que ustedes puedan seguir y ya vayan avanzando. Y ya después lo que seguiría es que vean ya algo como un DevNet Associate, que sí va más a fondo con el tema de API, la parte un poquito de seguridad, ya ahí ven la parte de API a nivel de DNA Center, a nivel de SD-WAN, por ejemplo, para el caso de Viptela, para el caso de, porque parte de lo que Cisco pide allí es que tú manejes distintas plataformas de Cisco, por ejemplo, Firepower, un UCS, los servidores, o sea, que tú sepas que puedes interactuar con toda la plataforma de Cisco, y es uno de los, digamos, de los objetivos, pues. Entonces ya pronto, eso sí, a través de José Julio se le estará notificando, pero ciertamente tenemos una fecha tentativa, pronto la diremos y estamos trabajando en eso. Él habló de Firepower, ahí tenemos también el CCNA Security, que creo que toca esos temas, el Security con Firepower. Y estamos trabajando con el CCNP Encore, que también ya hay fecha tentativa de arranque. Sí. Bueno, chicos, entonces, cuéntenme. Para todos está súper bien. No, que digo que el Encore de verdad es, ahorita lo único, yo les recomiendo, como se lo recomiendo a mucha gente, igual antes de ver el Encore, traten de ver primero su CCNA. No, lo digo porque ahorita no es prerequisito, o sea, tú puedes ir directo al sacar el CCNP Professional, ir con el Encore y después con ENARSI o con alguno de los otros exámenes de concentración, pero la recomendación es traten de hacer primero el CCNA, salvo que sea alguien que diga, bueno, ya tengo
no sé, muchos años de experiencia trabajando y puede ir directo con el ENCOR, como el caso del pana Luis Ojeda, que él sí ya puede ir, por ejemplo, directo a presentar ese examen, porque necesitan la base. Es el examen de ENCOR, nada más para que lo tengan por encima, el contenido es extenso, el nivel de profundidad no es mucho, no es muy complejo, pero sí es extenso. Por ejemplo, ven temas de multicast muy básicos, en temas de OSPF y BGP bastante básicos, porque se supone que está luego el examen de concentración, que una de las opciones es routing avanzado, y ahí sí van a profundidad. Pero ven muchos temas, son de hecho 29 capítulos. O sea, entonces yo sí le digo, para el que esté viendo su CCNA, esté terminando CCNA y quisiera seguir en esa línea, véanlo, o sea, sí, yo se los recomendaría, está bastante bueno el curso, y esos 3 capítulos que agregan al final, de la parte de verdad de Network Programmability, la parte de Cloud, la parte de virtualización y container, por lo menos le va dando a uno una idea de, hey, tenemos que meternos en otras cosas y no quedarnos nada más configurando router y switches. Perfecto. Chévere. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, para mí fue un placer, y espero nada que en el futuro mediano podamos coincidir. Cualquier cosa claro. a la orden. Cuídense mucho. Hasta Chévere. luego. Gracias, Pedro, por tu Vale. tiempo, gracias por tu Vale. conocimiento, por tu paciencia y ganas de compartir todas las habilidades que has venido adquiriendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias a todos los que han estado presentes, los que han estado participando. Gracias por la participación en el chat. Les recordamos que siempre es importante también que nos apoyen en las redes sociales a través de sus likes, sus comentarios. Ya se ha colocado en el chat donde están nuestras redes sociales. También les colocamos un link para que puedan dejar sus comentarios y podamos aprender un poco más de lo que hemos venido haciendo y si podemos mejorar para poder ofrecer cada día un mejor servicio. Bueno, chicos, tenemos 26 personas conectadas. Sugiero que empecemos a desconectarnos. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo. Gracias a todos ustedes. Vale. Y tenemos 1 minuto en countdown y procedemos a cerrar conexión. Muchas gracias a todos. A ti, Juan Carlos. Gracias por los comentarios, Juan Carlos. A ti, Andri, que descanses. Chévere, Oscar. Tanto Valderrama como Mariño. Chao, Adriana. A ti, Adalberto, por estar presente. Gracias. Qué bueno, me alegra, Adalberto, que te haya gustado. Queden a 30 segundos para proceder a desconectarnos, chicos. Si tienen algún comentario o algo, lo pueden hacer por el chat. Ok. Vamos a proceder a cerrar conexión. Nos quedan conectados Víctor H, nos queda conectado Antonio Solorza, nos queda Adalberto, nos queda Anthony, y nos queda Sirgo y Daniel. En cuestiones de segundos procedo a desconectarme, me despido, agradezco su tiempo, agradezco el que estén presentes y si pueden, pues se les dejó en el chat para que puedan realizar sus comentarios y nos puedan ayudar a través del link que les dejamos ahí en el comentario. 8, 7, 6. Buenas noches, Sirgo, que descanses. 4, 3, 2, 1. Ok. Buenas noches, chicos. Que pasen buenas noches. Gracias por su tiempo. Bye, bye.